Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdadera razón por la cual Karim Benzema no jugó el Mundial de Qatar 2022. Un tema que generó bastante misterio alrededor del mismo, de por qué Benzema finalmente no llegaba a los últimos partidos. Vamos a estar hablando de cuál fue el comienzo y después cuáles fueron las verdaderas razones que empezaron a ser desentramadas por varios medios franceses que tienen obviamente mucha más información de la interna del plantel, y finalmente por qué Karim no estuvo presente en ninguno de los encuentros del Mundial de Qatar. Espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con el video. Como les decía al principio, sin duda uno de los temas que más dudas generó a lo largo de la Copa del Mundo de Qatar fue la ausencia de Karim Benzema en Francia. De entrada se sabía que el problema por el cual no iba a estar presente Karim, al menos en los primeros partidos, fase de grupos, inclusive los octavos de final, era una cuestión física, que no era un misterio para nada porque Karim Benzema ya venía arrastrando un problema muscular a lo largo de la temporada. Mismo la segunda parte de la temporada con el Real Madrid estuvo ausente en muchos partidos. Sin embargo, también se sabía perfectamente que Benzema, porque como les digo era un tema muscular, tenía grandes chances de recuperarse de cara a lo que eran los partidos finales. Dígase cuartos, semifinales y la final, que todos esos partidos además Francia los termina jugando. Entonces no terminaba de quedar claro por qué Francia, teniendo al vigente Balón de Oro, que no es un dato menor, estamos hablando del mejor jugador de la temporada, que venía de tener un año fantástico con el Real Madrid, levantar la Champions, porque Francia, que tampoco tenía tantas opciones en ataque, termina jugando con Giroud, que no es un mal jugador, tiene muchísimos goles en Francia, pero claramente Karim Benzema es un delantero mucho más completo, porque Deschamps decidía prescindir en partidos claves, en partidos importantes, de un futbolista que realmente podía llegar a marcar la diferencia dentro del terreno de juego. Benzema sin duda ha sido uno de los jugadores más regulares y de los mejores delanteros que hemos visto en los últimos 15, 20 años en el mundo del fútbol. Un futbolista que arrancó su carrera en el Olympique de Lyon, allí jugó durante 5 temporadas, 148 partidos, marcando 66 goles, y desde la temporada 2009-2010 hasta la actualidad, es decir, más de 13 años, está jugando en el Real Madrid, y la verdad que los últimos años de Karim ha sido excelente. Ha jugado en total 618 partidos, 331 goles, 160 asistencias, y venía de una temporada 21-22 en la cual prácticamente promedió un gol por partido, 46 partidos jugados, 44 goles y 15 asistencias, levantando la Champions League y ganando obviamente el título más importante colectivamente con el Real Madrid, pero además quedándose con el primer y único Balón de Oro de su historia. Realmente estaba en el mejor momento de su carrera, a diferencia quizás de otros jugadores. Llegando a una edad avanzada, Benzema logró demostrar su mejor versión a nivel clubes. Esto obviamente le valió, y fue una pieza fundamental este rendimiento, para que vuelva a la selección francesa. La historia de Benzema con Francia ha sido bastante complicada. Comenzó jugando, teniendo mucha continuidad. Él debuta en el año 2007, en el 2010 tiene un problema con la selección francesa porque no lo citan al Mundial de forma sorpresiva. Vuelve a la selección francesa, está en el Mundial del año 2014, allí juega 5 partidos, marca 3 goles, pero después estuvo 6 años vetado de la selección francesa por un conflicto que ya hemos repasado en el canal y que creo que todos conocemos, que es el famoso caso Balbuena, en el cual él, un grupo de amigos, digamos que el ambiente de Benzema y conocidos de él, terminan chantajeando a otro futbolista de la selección francesa y compañero de él en ese momento, que era Mathieu Balbuena, y a raíz de todo esto, que le pedían dinero para no difundir un video de él, aparentemente de contenido sexual, cuando se conoce esta noticia, a Benzema lo apartan directamente de la selección y durante 6 años estuvo vetado, lo que por ejemplo le dejó sin posibilidades de jugar el Mundial del año 2018. Sin embargo, en el 2021, su buen rendimiento, también una especie de perdón de forma pública por parte de la selección francesa, hace que Benzema vuelva a la selección y juegue en la Eurocopa, donde lo hizo muy bien y tuvo un gran año con la selección francesa, donde jugó 13 partidos y marcó 9 goles. Por lo cual, el gran momento en el Mundial, o sea, a nivel mundial, con el Real Madrid y el gran momento en el cual se encontraba con la selección francesa desde su retorno, hacía que la candidatura y obviamente la convocatoria al Mundial de Qatar 2022 caía de maduro de que Benzema iba a estar en la lista. Sin embargo, en la segunda mitad del año, después de consagrarse campeón de la Champions, después de ganar el Balón de Oro, en lo que fue el comienzo de la temporada 22-23,
No tuvo tanta continuidad Karim por las cuestiones de lesiones musculares que tuvo. Por ejemplo, en lo que fue con el Real Madrid, de 16 partidos de liga que se disputaron, se terminó perdiendo la mitad, 8. Sin embargo, cuando jugaba lo hacía bien, marcaba goles y seguía siendo un delantero importantísimo, por lo cual la convocatoria de Qatar no corría ningún tipo de riesgo. Sin embargo, en la previa del Mundial, en los días antes, se conoció que dentro de muchas de lesiones que tuvo lamentablemente la selección francesa, Karim Benzema se resentía de esa lesión muscular y no iba a estar presente en el Mundial, al menos en la fase de grupos y probablemente en los octavos. Sin embargo, se dejaba la puerta abierta y había grandes posibilidades de que Benzema, siendo un jugador tan importante, si Francia lograba clasificar a los cuartos de final y seguir avanzando en la Copa del Mundo, vuelva y al menos esté en el banquillo como una posibilidad o una chance de poder ingresar en algún momento. Obviamente, si se recuperaba de forma óptima, tampoco se descartaba que Karim podría llegar a ser titular. Por todo esto que les estoy comentando, llamó la atención que Francia logró avanzar la fase de grupos, logró ganar en los octavos de final, llegaron los cuartos, un partido dificilísimo frente a Inglaterra, ya se hablaba de que Karim estaba recuperado y se podía sumar al grupo, pero Benzema no apareció ni por asomo, ni en los cuartos frente a Inglaterra, ni en las semifinales frente a Marruecos, ni obviamente tampoco en la final frente a Argentina. ¿Qué es lo que pasó y por qué Benzema, siendo un jugador tan importante y que le podía aportar tanto a Francia, no apareció en ningún momento en el Mundial? Y la verdad es que con el tiempo, con el correr de los días, de la semana después del Mundial y después de la final frente a Argentina, varios medios franceses, que obviamente tienen sus fuentes mucho más cercanas y tienen trato directo con gente que está cerca de la selección, empezó a develar los verdaderos motivos por los cuales Benzema nunca jugó la Copa del Mundo de Qatar, que obviamente no fue simplemente esa lesión muscular que, como les digo, habría permitido que en algún momento Karim retorne a la selección y sea parte del plantel que estaba jugando el Mundial. El primer motivo de lo que pasó fue la lesión, pero hay que profundizar mucho más, no simplemente la cuestión de la lesión en sí, sino lo que generó la lesión en el plantel y lo que generó la lesión particularmente en Benzema. ¿Qué es lo que ocurre? Como les comentaba, Benzema venía dentro de lo físico no en la mejor forma desde lo que era su etapa en el Real Madrid. Él llega a la selección francesa en ese momento bien desde lo físico, pero no al 100%, y en Francia querían revisarlo, como hacen muchas veces los jugadores, para ver en qué condición estaba y si realmente estaba en condiciones de poder disputar la Copa del Mundo. Ante este planteamiento, aparentemente Benzema se negó y no se dejó revisar. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Del lado del cuerpo técnico deciden exigirlo al máximo para ver si podía soportar las cargas de lo que iba a ser una competencia de ese nivel. En esa exigencia Benzema se termina resintiendo y por eso termina siendo desafectado de la convocatoria. Y esto generó una doble molestia. Por un lado en el cuerpo técnico, entendiendo que Benzema a propósito les había ocultado la lesión para poder estar en la Copa del Mundo, algo que ha ocurrido en otros planteles, por ejemplo en Argentina ocurrió con Joaquín Correa y con Nicolás González y por eso terminaron siendo desafectados, pero al mismo tiempo molestó mucho a Benzema, que sintió que no había necesidad que lo fuercen en cuanto a la cuestión física, que la recaída fue culpa del cuerpo técnico que lo exigió a sobremanera y que siendo un jugador tan importante, Balón de Oro y un jugador que podría haber estado en la Copa del Mundo si le daban un poco más de tiempo de recuperación, que se merecía mucho más respeto. Él mismo, según inclusive lo que dijo su representante, pensó que lo tomaron de idiota y que lo estaban echando de la selección. Y obviamente eso ya de por sí no generó un buen ambiente en la selección. Pero al mismo tiempo hubo otra razón que no tiene absolutamente nada que ver con lo futbolístico y tiene que ver con las relaciones personales en la selección francesa. Porque a pesar de que Benzema estaba lesionado, como ya era parte de los 26 jugadores, ofreció quedarse y ser parte del plantel y acompañar o inclusive estar sentado en el banquillo más allá de que no juegue. Sin embargo, el cuerpo técnico le dijo que por ahora se corra de la selección, que se vaya y que si en algún momento lo requerían, lo iban a volver a llamar. Esto, por lo que se pudo averiguar, tiene que ver con que los grandes referentes de la selección francesa, jugadores que fueron campeones, por ejemplo, del mundo del 2018, no lo querían en el plantel. Los Hugo Lloris, los Antoine Griezmann o, por ejemplo, también los Olivier Giroud. Y esto tiene obviamente mucho que ver con todo lo que ocurrió con Karim Benzema en la previa en el año 2015 con Mathieu Valbuena y demás. Muchos de estos jugadores que estoy mencionando estaban en ese plantel del año 2015, quedaron resentidos con la situación de Benzema, lo sintieron como una traición y no querían nuevamente al jugador francés dentro de la selección. Y esto también tiene que ver con el cuerpo técnico de Champs, un técnico que hace mucho que estaba en la selección francesa y que realmente no contaba con Benzema y sentía que no lo necesitaba. Francia venía de ser campeón del mundo del 2018 sin Karim en el plantel, no quería la vuelta de Benzema. Lamentablemente para él y por suerte para Benzema, su muy buen rendimiento, ser Balón de Oro y ser el mejor jugador del mundo a lo largo de la temporada anterior, terminó casi obligando a que sea convocado con mucha presión por parte de la federación para contar con Benzema dentro del Mundial.
entendió Deschamps en ese momento que la lesión le daba la posibilidad de no tener que contar con un jugador que él no quería en el plantel más allá de la calidad que tenía. Y esto obviamente también terminó de dar como consecuencia que Benzema y Deschamps, que obviamente siendo el técnico es importante esta cuestión también, no tenían una relación buena. Inclusive su representante ha dicho que Deschamps no sabe gestionar personalidades, que no puede manejar los diferentes egos en el vestuario y que Benzema terminó representando un problema para él y por eso no lo terminó convocando. Porque como les digo, Benzema tenía la posibilidad a partir de los cuartos de final de volver a integrarse a la selección francesa, seguía siendo parte de los 26 jugadores porque Francia no lo reemplazó con ninguno y sin embargo no contaron nunca con él, lo cual obviamente terminó siendo muy raro. Porque, como les digo, Benzema desde lo físico podía estar y seguía siendo un jugador importantísimo que cualquier selección le hubiese encantado tener en instancias decisivas de un mundial. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen una opinión respecto a esto. ¿Creen que Francia con Benzema en cancha podría haber sido campeón del mundo? Imagino, por ejemplo, que Benzema hubiese jugado en lugar de Olivier Giroud la final contra Francia. ¿Creen que no hubiese cambiado nada? ¿Qué piensan respecto a esta situación? Si cuando hay un jugador tan importante se tiene que dejar un poco de lado algunas cuestiones y pensar en lo mejor para el equipo y llamarlo. Si piensan que el grupo estaba bien. Pongan en los comentarios su opinión respecto a este caso. Suscríbanse al canal activando la campanita. Dejen su me gusta. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un nuevo video.